El cal- Entonces, el cálculo que venimos haciendo es ahí como nos está mostrando en la parte roja de nuestra presentación, ¿verdad? Peak es igual a presión arterial media menos presión venosa central. Ese es el resultado de nuestro peak. También se puede calcular utilizando otra fórmula que sería la presión arterial sistólica más 2 por presión arterial diastólica dividida la presión venosa central. Ambas fórmulas se utilizaría para poder medir nuestra presión intracraneal. Y como ya hablamos de los valores en adultos y los valores en niños, también los valores en adultos serían elevada cuando es mayor a 15 y baja cuando es menor a 5. La importancia del PIC. El PIC es un parámetro importante para evaluar el cerebro y detectar posibles problemas que podrían ser estos problemas: la hipertensión intracraneal o la hipotensión intracraneal. La hipertensión intracraneal se refiere al aumento intracraneal del PIC por encima de 20. Lo que puede causar este aumento puede causar un daño cerebral muy importante en nuestro paciente, o en este caso también podría ser un daño mortal. Y la hipotensión intracraneal se refiere a la disminución del PIC por debajo de 5, lo que puede causar síntomas como cefaleas y náuseas. Entonces, debemos de tener en cuenta siempre el valor normal de nuestro PIC para diferenciar cuando nuestro paciente hace una hipertensión intracraneal o una hipotensión intracraneal. Por eso es importante siempre tener en cuenta el monitor y todo lo que los demás nos están indicando en el momento en el que estamos evaluando a nuestro paciente. Tanto todas las mediciones de líquido que estamos haciendo durante el cuidado también de nuestro paciente, y por sobre todas las cosas siempre dejar registrado esto. Entonces, en el momento en que nosotros nos damos cuenta de que nuestro paciente algo no está funcionando bien, siempre tenemos que alertar a los médicos para que esto pueda ser prevenible. Las causas de las alteraciones en el PIC. Las causas podrían ser un trauma craneal. En el caso de un trauma craneal pueden causar sangrado o edema cerebral, que serían muy graves también, como los tumores cerebrales. Los tumores cerebrales se refieren a un crecimiento anormal de las células en el cerebro que pueden aumentar también el PIC. También está la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro, que también este aumento de líquido podría aumentar el PIC a nuestro paciente. Y las infecciones, entre estas infecciones podemos ver la meningitis o la encefalitis, que pueden causar una inflamación o un aumento del PIC. Entonces, Cosa es guayable. entonces, Hay por un siempre país de cosas allá. Yo quería ir el por usted, micrófono de ¿viste? alguna de las compañeras. Uy, mira, ahí por allá papá está sola, allá por el suelo con el año, bueno. Ya. Ah, me estoy las ¿Me escucha? Ya, compañeros, si por favor pueden mantener silenciados sus micrófonos. Bueno, vamos a continuar un poquito. Entonces, las causas de las alteraciones en el PIC, como veníamos hablando, podrían ser por traumas craneales, por tumores cerebrales, por hidrocefalia o por infecciones que podrían ser meningitis, encefalitis, entre otras infecciones también.
Hablemos un poquito de lo que sería monitoreo del PIC. El monitoreo es la medición de la presión intracraneal a través de un catéter de derivación ventricular externa. Es un catéter que utilizamos y el procedimiento es común dentro de la unidad de cuidados intensivos para monitorear la presión intracraneal en pacientes con lesiones cerebrales o condiciones que requieren monitoreo del PIC. La preparación que se realiza siempre es, primeramente, verificar y asegurarse de que el catéter esté permeable y no esté obstruido. Esto es súper importante siempre tener en cuenta como profesional de enfermería que nuestro catéter sea permeable y nunca obstruido, porque eso podría causar graves lesiones también o graves de repente también, en nuestro caso, negligencia nuestra, ¿verdad? Si es que esto vemos que es así y no nos percatamos de repente en el momento del cuidado de nuestro paciente. Calibrar el sistema de medición del PIC según las instrucciones del fabricante. Siempre tenemos que tener en cuenta las instrucciones de nuestro catéter para que podamos mantener siempre de manera eh, permeable, no obstruido y calibrarlo súper bien. Y posicionar al paciente en una posición que permita la medición precisa del PIC. Esta posición de nuestro paciente siempre tiene que estar de 30 a 45 grados elevado como para que esto no sea fallido, como para que la medición de nuestro PIC sea exacto. En esta imagen vemos un poquito lo que sería nuestro catéter y siempre, como les dije, tener en cuenta todo el desglose de lo que habla el fabricante de nuestro catéter como para no darlo por fallido. Acá lo vemos de vuelta y este sería nuestro paciente ya conectado por un catéter de PIC. Aquí vemos cómo está el catéter ya en la parte intracraneal de nuestro paciente. Y esto sería el modelo y el dispositivo que utilizamos para un monitoreo de PIC. La monitorización de nuestro PIC aquí nos muestra las curvas de cómo nos vamos fijando en el monitor y las mediciones que podríamos realizar en el momento de la evaluación. Pero principalmente la actuación de enfermería durante el cuidado de nuestro paciente conectado a un catéter lo vamos a ver ahora. Siempre evitar las maniobras que aumenten la presión intracraneal. Las aspiraciones de secreciones son muy necesarias. La estimulación innecesaria del paciente, las posiciones del paciente semifowler, que serían de 30 a 45 grados, la maniobra de Valsalva, la tos, la hipercapnia y la cabeza flexionada contra el pecho. Elevar la cabeza de la cama, como ya les dije, de 30 a 45 grados facilita el retorno venoso, reduciendo el volumen de sangre venosa encefálica. Además, mantener la cabeza del paciente en posición neutra, que sería alineada al mentón external para mejorar el drenaje por las venas yugulares, disminuyendo el PIC. Y la prevención de la hipoxia,
que es mantener una adecuada oxigenación para evitar que la hipoxia aumente la lesión isquémica y para que aumente también el PIC. La prevención de la hipotensión arterial. Siempre evitar la caída en la presión arterial que puede causar una isquemia cerebral y aumentar el PIC. Además, la prevención de hipertermia, que debemos de siempre controlar nosotros la temperatura corporal de nuestro paciente, ya que el aumento del metabolismo cerebral puede también elevar nuestro PIC. Y el manejo de drenaje ventricular externo, que es extraer el líquido para disminuir la presión intracraneana, asegurando que el drenaje funcione correctamente en las venas yugulares. Esto reduce el retorno venoso y aumenta el PIC en 10 segundos máximo para drenar. Eso es lo que más podríamos tardar, es 10 segundos para el momento de drenar. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre es el manejo de la sedación y la presión intracraneal. La sedación es muy importante siempre. ¿Por qué? Porque nosotros prevenimos un aumento de PIC a través de la sedación también. Hay pacientes con hipertensión intracraneana, entonces eso nosotros venimos haciendo esa prevención. A continuación, algunos puntos claves que tenemos que tener en cuenta en el caso de sedación, por ejemplo, con fentanilo o propafenol. Bueno, el fentanilo y el propofol son agentes sedantes comúnmente utilizados en pacientes neurocríticos. Nos ayudan a nosotros reducir la respuesta al dolor y la ansiedad y lo puede aumentar el PIC. Es importante siempre en nuestro cuidado como enfermería titular la dosis de lo que vamos realizando, las medicaciones que vamos realizando a nuestros pacientes para evitar, en este caso, errores y también una hipotensión, porque al realizar una dosis más elevada de lo que nos piden de repente los médicos, también podría causar eso. Entonces, siempre tener un buen registro de todas las medicaciones que venimos realizando a nuestros pacientes y titularlo todo siempre para evitar errores y negligencias nuestras. La prevención de la tos durante la aspiración traqueal, ya que la tos puede aumentar significativamente el PIC. También tener en cuenta eso. Ay. Y vemos un poquito la escala de sedación de Ramsay, que es una herramienta para evitar el nivel de sedación en pacientes que ayuda a ajustar la dosis de sedantes para evitar justamente lo que sería la sobredosis o subdosificación de nuestro paciente. La reducción del edema cerebral sería las soluciones hipertónicas, como por ejemplo siempre estamos utilizando que es el manitol. Entonces, reducir el edema cerebral, este manitol actúa aumentando la osmolaridad sanguínea y reduce el volumen cerebral de nuestro paciente. Y las evaluaciones neurológicas que son súper importantes para tener en cuenta la escala de Glasgow, que es una herramienta fundamental que también podamos manejar nuestra escala para poder evaluar el estado neurológico de nuestro paciente. Es importante evaluar sus signos, evaluar los síntomas en el caso de meningitis, rigidez de la nuca y otros signos de Kerning que podrían ser. Entonces, siempre tener en cuenta que la evaluación neurológica de nuestro paciente también nos ayudaría a evitar otras complicaciones. Las consideraciones adicionales que podríamos ver son la hipotensión
que en la sedación y en el uso de soluciones hipertónicas pueden causar una hipotensión, lo que puede comprometer la perfusión cerebral de nuestro paciente. Y también el ajuste de la dosis, que es muy importante, como ya les dije, asegurar nuestra dosis, ajustar nuestra dosis de sedante y tener todo bien anotado en el momento en que realizamos nuestra medicación. También las soluciones hipertónicas según la respuesta del paciente. Bueno, hablemos un poquito de lo que sería nuestro catéter epidural o subdural. Evitar el acomodamiento del catéter es asegurarse de que nuestro catéter esté bien fijado y no esté acodado, o sea, acodado sería doblado. Nuestro catéter nunca tiene que estar doblado, siempre tiene que estar permeable, bien fijado y nunca doblado. Utilizar este dispositivo de fijación adecuada para evitar la movilización de nuestro catéter. Tenemos que tratar de fijar siempre de la mejor manera nuestro catéter para evitar todos estos problemas. El control y riesgo del valor del PIC. Monitorear continuamente el PIC y registrar los valores de en la historia clínica de nuestro paciente. Siempre notificar al médico si se detecta cambios significativos en lo que sería nuestro PIC, porque los médicos siempre están pendientes de todo lo que nosotros estemos reportándoles a ellos en el momento del cuidado de nuestro paciente. Lo que nosotros vamos viendo y lo que nosotros vamos evaluando es lo que siempre debemos de reportar al médico para evitar todas las complicaciones que podríamos ver si es que esto no está bien instalado, no está bien permeable, no está bien fijado o en el caso que esté doblado. También el control del valor límite. Establecer siempre los valores límites de alerta para el PIC y notificar si es que esto excede. Nosotros siempre tenemos que manejar nuestro valor normal, tanto en adulto como en niño. Entonces ya nos damos cuenta si esto sube, aumenta un poco o disminuye y las posibles consecuencias que esto podría traer si aumenta o disminuye. Entonces, notificar siempre al médico para que ellos puedan ajustarnos también con el tratamiento de nuestro paciente según sea necesario. Evitar las movilizaciones innecesarias de nuestro paciente. Siempre tratar de minimizar todas las movilizaciones que podríamos realizar de nuestro paciente durante los cambios, porque cualquier movimiento, mal movimiento que hagamos de nuestro paciente podría afectar nuestro catéter instalado. Entonces, tratar de tener bastante cuidado en el momento de movilización siempre de nuestro paciente. Utilizar técnicas cuidadosas de movilización y vigilar el posible exudado del apósito. Siempre inspeccionar regularmente el apósito para detectar signos de infección o si esto está perdiendo líquido. Entonces siempre tenemos que estar mirando nuestro apósito si está seco, está limpio, si pierde algún tipo de líquido, entonces de qué color sería ese líquido, si es abundante, si no es abundante, todo eso tenemos que estar mirando siempre y realizar las curaciones según las instrucciones que nos dé el médico, en este caso sería el neurocirujano. Bueno, hablemos un poquito de lo que sería nuestro catéter ventricular. Para el manejo del catéter de drenaje siempre debemos de asegurar
que el catéter de drenaje esté bien fijado y no esté obstruido. Monitorear el flujo del líquido cefalorraquídeo y notificar al médico si es que nosotros como enfermería detectamos algún cambio en el momento de monitorear nuestro flujo de líquido cefalorraquídeo. La medición del transductor y módulo de presión, siempre como ya les estaba hablando, calibrar el transductor y el módulo de presión según las instrucciones del fabricante y asegurarse que el sistema esté acoplado hidrostáticamente para obtener mediciones precisas. Y sobre todo tener en cuenta siempre la asepsia rigurosa, el cuidado siempre de la asepsia de nuestro paciente conectado a este catéter. Manipular el catéter y el sistema de drenaje con asepsia, con mucho cuidado. Debemos de siempre nosotros como enfermería tratar de prevenir esas posibles infecciones que podrían obtener a través de este catéter. Entonces, utilizar siempre guantes estériles, los materiales estériles. Al manipular nuestro catéter, tenemos que ser lo más riguroso posible en el momento del cuidado y manejo de nuestro catéter, así como también de nuestro paciente, que no se nos mezcle las cosas. Y las complicaciones o infecciones que podrían ser los más frecuentes en el manejo de nuestro catéter podrían ser las obstrucciones del catéter que pueden ocurrir si esto se acoda, o sea, se dobla, si nuestro catéter se dobla, entonces también ocurren las obstrucciones. Estos se obstruyen, se pueden obstruir por coágulos o por tejidos, entonces también tener en cuenta eso las posibles hemorragias que podrían también producirse durante la inserción o la retirada de nuestro catéter. Y sobre todo tener en cuenta las actuaciones de enfermería en la UCI para el manejo de nuestro catéter. Entonces, primeramente, un control y registro del líquido de drenaje. ¿Qué tipo de líquido es lo que nosotros como enfermería estamos viendo? Registrar ese tipo de líquido que estamos viendo. Es incoloro, es líquido cefalorraquídeo, es normal, es hemático, con sangre, es amarillento, es purulento. Todo eso nosotros tenemos que ver en el momento de registrar nuestro tipo de líquido. Además, también tener en cuenta el volumen. Medir y registrar siempre el volumen de nuestros líquidos que vamos viendo o lo que está drenando a cada hora según nuestro protocolo de la UCI. Y las características de estos líquidos, observar, registrar la consistencia, el color, si estos líquidos tienen presencia de coágulos, de partículas, eh, diferentes cosas nosotros podemos ver en el momento del control de estos líquidos y todo esto que vemos debemos de dejar bien evidenciado, bien registrado y alertarle al médico en el momento en que nosotros realizamos también nuestro registro. Lo que vemos en el monitor del sistema de drenaje, siempre el nivel del drenaje, asegurarse de que el sistema de drenaje esté a la altura adecuada. Generalmente esta altura del sistema de drenaje es a nivel del oído del paciente. También tenemos que ver la permeabilidad del catéter, verificar que el catéter no esté doblado, no esté acodado, ni tampoco esté obstruido, que fluya normalmente, que esté permeable nuestro catéter. Sobre todas las cosas, tener en cuenta el cambio del sistema, cambiar el sistema de drenaje según protocolo de la UCI para prevenir todas las infecciones que ya estábamos viendo. Cuidar los sitios de inserción de nuestro catéter.
¿Cómo hacemos esto? Verificar diariamente el sitio de inserción de nuestro catéter para detectar los signos de infecciones. Si es que esto no está rojo, no está hinchado o vemos otras cosas dentro de lo que sería el sitio de infección, siempre tener en cuenta el cambio de apósito, como ya veníamos hablando, que sean apósitos limpios. En el momento de utilizar los apósitos, siempre debemos de utilizar también los guantes estériles para que toda nuestra técnica de enfermería sea estéril. Y la prevención de las complicaciones como las infecciones, las obstrucciones, las desconexiones también de nuestro catéter. Entonces, siempre prevenir la infección, en este caso manipular el sistema con técnica aséptica, la obstrucción que sería irrigar el catéter según protocolo si es que nosotros sospechamos que nuestro catéter está obstruido y asegurarse de que estén conectadas y que estén seguras. Una cosa muy importante siempre, el registro en la historia clínica. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta nuestro registro, es el salvatore de enfermería en todos los procedimientos o en todas las evaluaciones que nosotros hagamos con nuestro paciente, nuestro registro, lo que nosotros realizamos en ese momento de la guardia es lo que a nosotros nos salva como profesional siempre. Y alertarle a los médicos también nos salva porque y salva la vida de nuestro paciente, salva nuestro registro también muchas veces, en muchos casos, ¿verdad? El registro de la historia clínica y de todo lo que vemos de historia de enfermería es súper importante. Así como nosotros vemos a nuestro paciente, es lo que debemos describir para que esto también quede evidenciado siempre. El documentar el volumen, las características, el tipo de líquido que nosotros venimos viendo que está drenando de nuestro paciente. Cualquier tipo de incidencia o cambio en el estado de nuestro paciente, nosotros somos responsables de registrarlo y de alarmarlo a nuestros médicos también, porque somos el nexo de paciente y médico muchas veces, en muchos casos, ¿verdad? Bueno, y para tener en cuenta nomás también, puse unos significados así de los términos que estuvimos hablando, que es el PPC, que es la presión de perfusión cerebral, PAM, que es la presión arterial media, y el PIC, que es nuestra presión intracraneal. Aquí vemos cómo trabaja nuestro catéter, el monitoreo que es importante, como ya estábamos hablando, y todo lo que sería la conexión de nuestro paciente al catéter. Como venimos calculando, que anteriormente ya les estuve mostrando, entonces la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Por ejemplo, nuestra presión arterial media es de 93 menos nuestra presión intracraneal nos da el resultado de lo que sería nuestra presión de perfusión cerebral, que sería la PPC. Y los valores normales de esto es de 60 a 80. Esa es la manera en la que debemos de calcularlo siempre. Bueno, hablemos un poquito del manejo de enfermería en el paciente con lesión cerebral aguda en la UCI. El cuidado se centra en la prevención del daño secundario mediante la vigilancia estricta de la perfusión y de la oxigenación cerebral. Gran parte del pronóstico depende de cuidados directos y constantes en el entorno crítico de nuestro paciente.
la monitorización neurológica y la hemodinámica. En este caso, la escala de Glasgow y las pupilas nos ayuda bastante para evaluar el nivel de conciencia y la reactivación de pupila de forma seriada y detectar cambios que proceden. La presión intracraneal, siempre mantener la PIC por debajo de 20 para asegurar un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Y la presión arterial media, que evita siempre la hipotensión arterial para prevenir los episodios de isquemia cerebral. Siempre, siempre tratar de evitar la hipotensión para así también evitar lo que sería una isquemia cerebral. El control respiratorio y el posicionamiento de nuestro paciente. La vía aérea debe asegurar una correcta oxigenación y previene la hipoxia o la hipercapnia, que aumenta la presión intracraneal. La posición de la cabeza, mantener la cabecera elevada, así como ya habíamos hablado, de 30 a 45 grados en una línea recta para favorecer el retorno venoso y disminuir la presión intracraneal. La aspiración de las secreciones, realizar este procedimiento de forma prudente, con muchísimo cuidado siempre, y que esto sea breve, que podamos realizarlo en un tiempo récord para evitar los estímulos prolongados y que eleven nuestro pico. Y el control térmico y metabólico, las temperaturas corporales, prevenir y tratar de inmediato si nosotros nos damos cuenta que nuestro paciente está presentando una fiebre en este caso o una hipertermia, entonces tenemos que ver la manera de actuar rápido para tratar de que esto no vaya a mayores, ya que incrementa el consumo metabólico de oxígeno en el cerebro. Entonces, tratar de prevenir siempre cuando vemos que nuestro paciente está con fiebre, tratemos de actuar rápido, siempre, siempre. Y la glucemia, también vigilar estrictamente nuestros niveles de glucosa de nuestro paciente. Es- Todo esto para evitar tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia, que pueden también causar graves lesiones en ellos. Entonces, todos estos cuidados de enfermería nosotros tenemos que manejarlo como en la palma de la mano. Todo siempre. En el caso de un paciente conectado a PIC, nunca, nunca olvidarnos de todos estos cuidados que son principales. Parecen de repente como si fuera algo muy normal, pero no es así. Es algo un poquito más vidrioso cuando nuestro paciente está conectado a un catéter. Más tenemos que tener en cuenta, tratar de mirar todos los detalles siempre para tratar de también evitar las complicaciones que pueden generarse en el caso que nuestros pacientes estén con uno de estos signos o síntomas. Y como conclusión, lo que podemos decir es que el cuidado y manejo adecuado de nuestro catéter por parte de nosotros, personal de enfermería, es crucial. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ojos enfrente y también, si se puede, detrás. Porque siempre tenemos que tener en cuenta el monitor de nuestro paciente, nuestra vía que esté permeable de nuestro catéter, que no esté doblado, el tipo de líquido exudado que nuestro paciente, que vemos por las gasas o por los apósitos de nuestro paciente. Mantener por sobre todas las cosas la esterilidad de nuestros procedimientos que vamos a realizar, apósitos limpios, gasas limpias, guantes estériles, todo lo que vamos a utilizar siempre que trate de ser estériles para evitar esas infecciones que podemos pasarle a nuestro paciente en el caso que no lo realicemos de esa manera. También
la detección temprana de las complicaciones que podrían ser hipertensión intracraneal, infección, como venimos diciendo, el caso de fiebre, hipotermia u otras cosas que tenemos que ir fijándonos siempre. Y la optimización del tratamiento neurocrítico, la reducción de riesgo que nosotros está en nuestras manos, tratar de ayudar de que esto todos estos riesgos sean reducidos para nuestros pacientes. Tanto, por ejemplo, puse una infección, una obstrucción y todo lo que ya venimos hablando. Y por sobre todas las cosas, no olvidarnos que la enfermería juega un rol clave en la vigilancia continua, siempre. Y el manejo del catéter impactando directamente en el pronóstico del paciente neurocrítico. Nuestro papel, nuestro rol como enfermero en el cuidado de estos pacientes es fundamental y somos responsables de muchísimas cosas en ese momento en el que cae en nuestras manos el cuidado de estos pacientes. Entonces, es súper importante que manejemos todas estas cuestiones, todos, todo esto que estuvimos hablando, para que nuestro paciente también de esta manera pueda tener una salida rápida de lo que sería la UCI. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna consulta, si me pudieron escuchar todos, si qué les pareció la presentación. Excelente, licenciada, muy apreciable todo lo que nos ha compartido en esta tarde noche. Veo una pregunta en el grupo, dice, ¿quién debe realizar las curaciones cuando son a nivel del cráneo, vamos a decir, la enfermería o el neuro? En realidad depende mucho del protocolo de cada hospital, ¿verdad? Muchas veces hay cuestiones de que más es los médicos lo que realizan este procedimiento de curación. Nosotros más estamos para ayudarles, apoyarles, pero si de repente el médico en el momento que nosotros le estamos ayudando surge otras cuestiones y necesitamos, por ejemplo, cambiar un apósito o vemos que tiene bastante exudado, bastante líquido, tenemos que evitar nosotros que se contamine el catéter de nuestro paciente. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que realizar esas higienes de manera estéril, ¿verdad? Como para que se evite estas infecciones, pero las curaciones en sí lo realiza el neurocirujano o el médico que esté con nosotros en ese momento del cuidado. Lo que nosotros como enfermería tenemos que tratar de evitar siempre es que no lleguen las infecciones a nuestro paciente. Puede surgir de repente que en el hospital tengamos un neurocirujano y el doctor tenga alguna urgencia, entonces nosotros no podemos esperar que venga el médico para que realice eso. Y si ya nosotros manejamos dentro del cuidado de nuestro paciente, entonces yo creo que es ya poner un poquito el juego de enfermería y arriesgarnos un poquito y realizarlo nosotros para evitar posibles complicaciones. Excelente, Lice. Lice, te hago una pregunta más. Hoy durante Sí. tu ponencia que estuve escuchando atentamente, Ujú. estuve escuchando algo sobre la aspiración. Si nos podrías dilucidar un poquito más con respecto a la aspiración en pacientes críticos y neurocríticos. Bueno, en el momento de la aspiración de nuestro paciente, si es que vamos a realizar esta técnica, nosotros lo que tenemos que evitar es evitar que ellos sean demasiado movilizados o tardar demasiado en el momento de la aspiración, porque esto también puede descompensar a nuestro paciente. Tratemos de ser lo más rápido posible en el momento de realizar una aspiración. Cuando vemos que ya las secreciones están obstruyendo vías o vemos otros signos
en nuestro paciente y tenemos que hacer esa aspiración, nosotros tenemos que ser lo más rápido posible, tratar de evitar los movimientos bruscos o movimientos que puedan dañar más a nuestro paciente. Entonces, siempre hacer con técnicas que ya están mencionadas, ¿verdad? Técnicas que nosotros como enfermeros dentro de la UCI tenemos que tener en cuenta siempre en caso de pacientes conectados a PIC, mucho más todavía, porque son pacientes críticos de verdad. Entonces, siempre mantener las medidas estériles lo más cuidadoso posible en todos los procedimientos que vengamos realizando para evitar todas las posibles complicaciones, infecciones y también la buena permeabilidad de todo lo que nuestro paciente esté utilizando en cuanto a vía, en cuanto a PIC, en cuanto a, por decirle así, los aspiradores, que todo tengamos bien limpio. Muchas veces yo suelo ver también hay lugares que de repente se le aspira al paciente y dejan todo en el frasco de aspiración, en el colector, dejan ya acumulado y yo creo que eso es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Nosotros en el momento de realizar una aspiración siempre tenemos que tratar también después de realizarlo todo de vaciar nuestro frasco colector, ¿verdad? No podemos tener un aspirado de 12 horas cerca de nuestro paciente conectado a un catéter porque sabemos que esos líquidos son contaminantes también y podría traer las posibles infecciones también a nuestro paciente. Entonces, mantener esas medidas estériles es responsabilidad nuestra y siempre tener en cuenta de que una vez aspirado nuestro paciente y si el líquido es bastante, no acumularlo cerca de nuestro paciente, tratar de vaciarlo y tener todo lo que utilizamos por ese paciente de una manera limpia, adecuada y de la mejor manera estéril posible. Excelente, licenciada. Yo creo que con esto vamos cerrando esta noche, aprendiendo un poco más, capacitándonos, como siempre decimos, el fin de la consultora, por sobre todo, es gerenciar y articular cursos, talleres especializados para el plantel de enfermería, en los cuales vamos enriqueciendo nuestro conocimiento con personas como usted. Es por eso que este sería el momento donde que le daríamos un aplauso si estábamos en forma presencial, pero en forma virtual creo que tiene nuestro halago y satisfacción porque fue una muy buena ponencia, más que agradecido. ¿Alguna pregunta más, compañeros que están en el auditorio? Pueden hacerlo ahora, antes de decirle muy buenas noches a la licenciada, si tienen alguna pregunta. Como se suele decir, o aprendimos todo muy bien porque estuvo muy linda la explicación, o aprendimos. Así que más que agradecerle a todos los que han participado en esta noche, la grabación del seminario seguro que vamos a estar pasando mañana. Agradecido con la licenciada por compartir un poquito de su tiempo con nosotros y más que desearles muy buen resto de jornada, muy buen fin de semana. A descansar, nos reencontramos el lunes. Muchas gracias. De mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad y estoy a las órdenes. Muchas gracias por tenerme en cuenta y por poder compartir un poquito también de lo que también voy aprendiendo con cada uno de ustedes siempre. Muchas gracias. Muy buenas noches, hasta luego. Hasta luego.